Bueno, empezamos con esta emisión especial del portal en donde vamos a hablar de un tema que venimos escuchando y que tiene que ver con la parasitación. Y pensaba mientras de alguna manera estaba eh, sintiendo este tema en particular, porque muchas veces creemos nosotros que nuestras ideas, las decisiones que tomamos, las emociones que tenemos, forman parte de nuestra realidad, somos los hacedores de eso. ¿Será tan así o hay desde las sombras accionando algo que nos lleva a tomar estas decisiones, a sentir lo que sentimos? Y de esto siempre se habló y sobre todo poniéndolo en un contexto de parasitación, la parasitación de nuestra conciencia, la parasitación en donde se infiltra en muchos escenarios, ¿no? En los países, en los gobiernos, en la ciencia, y lo único que hace esta parasitación es distorsionar la realidad en la que vivimos. Hoy tenemos con nosotros, ya a pedido también, porque estamos como muy demorados en el tiempo de poder compartir con él, Fran Mateos, divulgador aquí y co-creador de la Escuela Dinámica de Vida. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Cada día mejor. Gracias. Bueno, ¿qué es esto de la parasitación, no? Empezar a entenderlo en un contexto de cuándo empezó, cómo empezó y cómo estamos. Así que tenemos historia para escuchar. Claro. A ver, eh, vamos a partir como siempre, porque a mí me gusta partir de la base que todo es un juego. Vamos a partir de que esto funciona igual que fantasía. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, automáticamente se crea algo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando dos seres humanos están pensando lo mismo, automáticamente en algún sitio eso se está creando. Si hay dos seres humanos creyendo en la parasitación de un tipo determinado, esa parasitación va a empezar a existir. ¿Ok? Todo el sistema se basa en crear ideas que el ser humano va a llenar con su imaginación. ¿Por qué lo digo? Porque la falta de información fomenta la imaginación. Si nosotros no tenemos todo el puzzle de la historia, todos los faltantes que tenemos los vamos a rellenar con nuestra imaginación. Y de eso se trata. Se trata de Un que momento, un momento en este punto, Fran, antes que... ¿Y el exceso de información no exacerba la imaginación también? el exceso de información lo que hace es despistar completamente, porque cuando hay tanta información ya no sabes dónde cogerlo. ¿Ok? Por eso hay que utilizar la herramienta del discernimiento, que es la que nos permite ir, como si fuera una cribadora, nos permite ir quitando todo lo que no es limpio de todo lo que se ha metido, o sea, se ha metido un montón de información, nosotros cribamos y nos quedamos con las piezas del puzzle, ¿vale? Pero casi peor es la falta de información. Ok. Por eso, en cualquier conflicto, lo primero que se secuestra es la información. Cuando la gente empieza a preguntar por qué está pasando, entonces entra la distracción metiendo más información de la cuenta. Pero en un principio, la base es cortamos la información y que ellos rellenen. ¿De acuerdo? Bien, cuando yo oí hablar por primera vez de la parasitación, el primer concepto de parasitación que tuve fue el que el ser humano es un ser multidimensional y como multidimensional
puede acceder a otras dimensiones. Igualmente, desde otras dimensiones se puede interferir en la vida del ser humano. Cuando nosotros estamos hablando o cuando hablamos de las conciencias sólidas usurpadoras, nos creemos solamente que son un grupo que vino en un momento determinado y punto. Pero no funciona así la cosa. El universo tiene un lenguaje y es el lenguaje del comercio. Cuando las conciencias sólidas usurpadoras vieron lo fácil que era manipular al humano, lo que empezaron a hacer fue comerciar con el humano. Comerciar con el humano quiere decir que alquilaban nuestros avatares, nuestros contenedores, como ellos lo llaman, lo alquilaban para que otras conciencias usurpadoras, conciencias sólidas usurpadoras, vinieran a vivir la experiencia desde nosotros. Y eso es lo que podríamos llamar un parásito. Entonces, nosotros no podemos llamar parásitos solamente a los bichos que haya dentro de nosotros. ¿Esos Porque, cuentan también? ¿Esos cuentan? claro, porque también hay que entender los bichos que tenemos dentro de nosotros como entidades. Como decía al principio, cuando dos se reúnen en mi nombre, yo estoy. Es decir, cuando dos crean que esos parásitos que hay dentro del cuerpo, esos bichos que hay dentro del cuerpo, son negativos para nosotros, serán negativos para nosotros. Todo hay que entenderlo desde un punto de vista y es que nosotros tenemos parásitos dentro que son necesarios para el funcionamiento de nuestro organismo, que los podríamos llamar conciencias sólidas originales, que también están para que el plan funcione. Bueno, ¿y ¿Okay? cómo saber estos huéspedes? ¿Cuáles son los originales y cuáles son o cómo se adquieren aquellos que de alguna manera tienen una influencia mayor sobre nosotros? Como diría mi maestro, los originales son los que te embellecen y las usurpadoras son los que te van chuchurriendo. Chuchurrir es que el cuerpo cada vez se va apocando más, se va apagando la luminosidad del ser humano y el ser humano entra en enfermedades. Hay bacterias en el intestino que son necesarias para que nosotros podamos hacer una buena digestión. La flora intestinal son un conjunto de bacterias que están ahí para que nosotros podamos hacer una buena digestión. Si nosotros eliminamos esa flora intestinal, estamos haciéndonos un flaco favor a nosotros mismos. Sin embargo, una tenia es un parásito con bastante tamaño que se va alimentando de todo lo que tú te alimentas y que te va dejando como un palo, te va dejando completamente débil y te va inutilizando, no te llega a matar porque necesita que tú sigas existiendo para que ella se pueda alimentar, pero está ahí metida para que tú no puedas continuar con tu vida normal y corriente. Se habla de que en las últimas situaciones que vivimos en el 2020 se aprovechó para meter nuevos parásitos en el cuerpo. Ok. Se habla de que cada vez que alguien se pone desde pequeñito una serie de sustancias a través de jeringa en el cuerpo, se está parasitando realmente. Y de ahí se habla de que el ay, ¿cómo se llama? Ay, el síndrome de Asperger, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con el autismo tiene que ver con esos parásitos que están dentro del, ¿vale? Pero
tenemos que entender también lo siguiente. En la medida en que eso nos puede esclavizar, si nosotros tenemos conocimiento de ello y utilizamos el no consiento, basta ya, no consiento, el poder, el potencial es mío, es nuestro, ¿ok? Que hoy por hoy ya empieza a ser un egregor y empieza a tener un poder real, pues esos parásitos deberían de abandonarnos. ¿Por qué? Porque todos esos parásitos que han entrado en contra de nuestra voluntad realmente. Han entrado por contratos tácitos, es decir, a nosotros nos han dado una información sesgada, nosotros la hemos aceptado y ahí te entra el parásito, ¿vale? Pero si tú reconoces la existencia del parásito y reconoces que no aceptas su, eh, su parasitación dentro de ti, ese parásito tiene que abandonar el lugar donde está. Bueno, primero, ¿cómo saber qué tenemos y cómo hacer para que la sola conciencia o la determinación hace que no esté más? Porque muchas veces yo escuché frases como, ah, fulanito está parasitado, tal persona está parasitada, digamos, ya lo que me da a entender a mí que es una persona que no maneja su voluntad, por ejemplo, Claro, ¿no? Esa es la lectura que yo hago. Ahora, evidente. Donde hay conciencia no puede haber parasitación. bueno, entonces la pregunta sería, ¿cómo sabemos si estamos siendo parasitados y a qué nivel de parasitación? Bueno, hay muchos niveles de parasitación. Yo tuve un amigo en su momento que me dijo que con el par magnético se puede saber si uno está parasitado o no está parasitado. Pero él me decía que cualquier enfermedad que nosotros padezcamos se basaba en la presencia de un parásito en nosotros. Por ejemplo, una de las parasitaciones más llamadas son la candidiasis, la cándida, que la tenemos tanto los hombres como las mujeres y que está en la sangre, aparte de estar en otras partes, ¿vale? Pues eso es muy fácil de saberlo. Simplemente te haces un análisis de tu sangre, no un análisis normal y corriente, sino una prueba en un microscopio electrónico, un microscopio potente, y te va a decir si tienes ese parásito en la sangre. Si tú te ves en un estado completo de salud, si tú te ves que tienes un buen, eh, sí, se podría decir, nivel de salud, entonces lo más probable es que no estés parasitado. Bueno, pero hablamos de la parasitación también como una posibilidad de que la persona sea interferida, intervenida, Vale, si la ¿no? O persona sea, es, no estamos hablando, salgamos del campo de la salud, que seguramente debe estar conectado, pero a ver, ¿cómo influye en mi animosidad o en, en mis emociones o en mis decisiones tener un parásito u otro? ¿Cuáles son los peores o cuáles son los que hay que evitar, digamos? a ver, en tu día a día vas a saber si estás parasitado o no estás parasitado porque tu conducta a lo largo del día tiene que ser equilibrada, lineal. Ok. En el momento que te sales de un equilibrio, automáticamente es porque algo lo está desequilibrando. Cuando ese algo no viene de algo que te está llegando desde el exterior, es decir, no hay nadie del exterior que te esté dando frases o no hay ningún programa que te esté afectando ni nada, sino que tú de buena primera has cambiado tu estado de humor,
es porque hay un parásito dentro de ti. Y ese parásito es el que te está dando órdenes a través, por ejemplo, de tu psique. Porque el parásito, como conciencia sólida usurpadora, puede afectar a tu psique y puede hacer que tu psique te esté dando, digamos, mandatos a ti. Bien, pará, dijiste, hablas en singular parásito, estamos hablando de parásitos. Sí, claro. Siempre es plural. No, ¿por qué te pregunto esto? Si siempre es plural o hay parásitos que son tan grandes que es un parásito. Es que puede ser un parásito solamente, claro. ¿De qué va a depender? Del grado de alimentación que haya tenido ya el parásito contigo. Mira, cuando ¿De tú qué se alimenta? empiezas ¿Solo comida u otras cuestiones? tu energía, tu energía baja le alimenta. Es que en el fondo son conciencias sólidas usurpadoras, ¿vale? Que vienen de fuera de este holograma donde nosotros estamos jugando. Por eso ellos intervienen al holograma e intervienen al humano en sí. Si fuera en las conciencias sólidas originales, no estarían interviniendo. Las conciencias sólidas originales lo que hacen es mantener que el plan funcione, pero el plan, ¿quién lo creó el humano de alta conciencia, con lo cual no está interfiriendo para nada en la existencia del humano de alta conciencia. A lo mejor afecta al personaje, ¿Al porque el avatar? personaje, claro, el avatar no sabe a qué cuento viene todo eso, porque nadie se lo explicó. Realmente nadie en el colegio nos cogió y nos dijo, oye, que existe esto, que existe lo otro. Todo eso se ha dejado a un mundo de conspiración o a un mundo de, claro, también puedes entenderlo. Si nosotros entendemos y comprendemos la existencia de todos esos parásitos, automáticamente nos protegeríamos de ellos. ¿Cómo? Si, ¿Cómo? elevando la vibración, ningún parásito puede aguantar dentro de ti si tú elevas tu vibración. Todo se basa en bajar tu sistema autoinmune y al bajar tu sistema autoinmune es mucho más fácil que esos parásitos puedan entrar en ti. Mira, un ejemplo muy claro de lo que son las conciencias sólidas originales serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y todo el sistema inmunológico que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de que el avatar funcione en un equilibrio. Sin embargo, las conciencias sólidas usurpadoras, sus parásitos lo que hacen es todo lo contrario. Lo que hacen es provocar enfermedades y actuar en contra del bien de la humanidad. Entonces, cuando tú estás parasitada por esas entidades, pues tienes que observarte más que nunca Bien, para ¿a quién? saber quién Sí, está actuando. eso, ¿a quién responden estos parásitos? ¿A quién están respondiendo? ¿Están respondiendo a razas, a reptiloides? ¿A quién le responden? Porque hablaste antes del alquiler, digamos, ahí tuve una cuestión. Una cosa es lo biológico, los parásitos que el cuerpo necesita para vivir. Y los Ujú. otros que no necesitamos para vivir, ¿a quién responden? Los otros entraron desde otro holograma y entraron, como ya te comenté, cuando a nosotros nos iban a dar libre albedrío las conciencias sólidas originales. Entonces entraron ellos porque vieron que había una posibilidad y luego hasta 1943, 1983, cuando abrieron ese portal, Ahí se no mandaron. pudieron entrar a saco. Y a partir de ahí empezaron a colonizar realmente el holograma. Bueno, no hay marcha atrás ahora, Fran, de eso. Porque ya hay una hibridación tremenda con lo que estás diciendo. En Cla- 40 años hay una hibridación muy, muy fuerte en el planeta.
Claro, por eso mucha gente se ha ido ya del planeta y por eso otra gente se tendrá que ir también del planeta o del holograma en los próximos años. Porque hay quien ha sido parasitado y no tiene marcha atrás porque está completamente comido, y hay quien está siendo parasitado pero todavía tiene posibilidad de salir de todo eso. Bien. La ¿Quiénes son los que se salida van? siempre, el que se va es el que está ya defenestrado prácticamente, y el humano de alta conciencia considera que ahí ya no se va a poder hacer absolutamente nada y se desconecta, Ok, ¿vale? La conciencia se desconecta y se queda ya solo a merced de esos parásitos. Es lo que podríamos llamar los zombies, ¿ok? uh, Que tú para, sigues viendo el mismo avatar, sigues viendo el mismo aspecto exterior, pero interiormente está ya vacío. Ya no hay conexión con el humano de alta conciencia, ni conexión con la conciencia, ni nada de nada. En el mundo de los videojuegos se podría llamar un NPC, alguien claro, que está, pero ya no tiene ninguna función realmente, no tiene vida. Y luego están los humanos de alta conciencia que pueden contactar con el avatar como para hacerle ver la verdad, como para que puedan comprender hasta qué punto han sido parasitados y puedan salir de todo ese bien. engaño, no, de todo ese hechizo realmente. Fran, ¿te podés ir de este plano, desencarnar sin estar parasitado? Sí, claro. Te puedes ir de este plano a desencarnar cuando tú hayas decidido que se acaba el juego. Y eso generalmente se decide antes de entrar al juego. Antes de entrar al juego, tú decides la caducidad que va a tener el juego. Luego ellos se pueden encargar, porque la caducidad siempre es superior, ¿vale? Pero ellos se pueden encargar de disminuir la cantidad de tiempo, ¿vale? Pero ya te digo, una de las funciones o uno de los motivos de que nosotros nos desconectemos del avatar es que el avatar ya esté desconectado del humano de alta conciencia, de la conciencia, porque ya no hay nada que hacer con ese avatar. Y para el humano de alta conciencia o para la conciencia, desconectarse de uno y conectarse a otro es muy simple, no hay mucho problema. Pero si Claro. uno ya está suficientemente parasitado, lo suyo es soltarlo y fuera. Bien, ¿cómo discernir entonces, tanto sea en nosotros como en los demás con los que vivimos o en nuestras relaciones, qué persona o quién está parasitado? ¿Cómo darnos cuenta y cómo interactuar ya, ¿no? Con ese otro que a lo mejor viene con una carga muy fuerte, o yo misma, a lo mejor yo me doy cuenta que algo no está bien. O sea, ¿cómo desactivás eso que necesariamente creo que hace que se llegue a la fricción, ¿no? Sí, por ejemplo, un psicópata es un parasitado bien Fuerte, potente ya, bien fuerte, ¿vale? Eh, Nosotros lo que vamos a hacer ante esa actitud de ese parasitado potente es una indiferencia total, porque solo ante una indiferencia total vamos a hacer que él no se pueda alimentar de nosotros. Se va a desenganchar de nosotros y se conectará a otro, pero ya no va a permanecer con nosotros. ¿Ok? Una de las cosas, y lo podemos ver perfectamente, el otro día sentí claramente cómo la humanidad tiene una psique colectiva que funciona igual que un parásito para nosotros cuando la psique actúa con nosotros. Es decir, igual que la psique a ti te está creando continuamente problemas
a los cuales tú le puedes dar importancia o no dar importancia o lo puedes parar de raíz, a la humanidad esa psique colectiva le está creando problemas a las cuales la humanidad en global le puede dar valor o no valor, o pasar completamente de ello. Es lo que se conoce como el famoso inconsciente colectivo. Claro, cuando nosotros le damos valor, ellos están continuamente, por eso continuamente están lanzando noticias de, por ejemplo, un telediario te lanza noticias de que viene una pandemia, de que viene un próximo meteorito, de que va a haber un colapso financiero, ahora el tema del apagón, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que haga un hueco dentro de la conciencia colectiva de la humanidad va a plasmarse. Todo lo que no tenga hueco dentro de la conciencia colectiva de la humanidad, porque la humanidad esté mirando para otro lado por cualquier motivo, no va a hacerse físico. No lo vamos a padecer. Por eso el poder siempre es nuestro. Porque nosotros le podemos dar más valor a algo o no darle ningún valor. Fíjate las palabras de Ansel Mayer Rothschild. No necesito tener el poder, necesito que sientan o que crean que tengo el poder. Es una, es una psique con nosotros. Claro. La psique lo que te hace es creer que ella tiene el poder sobre ti. Bien. Si tú te lo tomas en serio, ella cada vez tendrá más poder sobre ti. Y así los parásitos cada vez tendrán más poder sobre ti. ¿Te podés desenganchar de esa psique colectiva? Claro, te puedes desenganchar de esa psique colectiva en la medida que te hayas desenganchado de tu psique particular. Primero te tienes Ah, que por eso. desenganchar de tu psique particular. Ok, ahí vamos. Y eso es a través de la observación. Cuando tú te observas a ti mismo y observas todo tu entorno, empiezas a ver que hay unos patrones de conducta repetitivos que son los que hace la psique contigo. Cuando tú consigues eso, empiezas a controlar tu propia psique. Y cuando has controlado tu propia psique, te puedes dar cuenta perfectamente de que esos patrones que la psique utilizó contigo, los utiliza igual colectivamente, con lo cual es mucho más fácil ya el proceso. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a informar de los falsa bandera, nadie conocía a los falsa bandera y nosotros hablábamos del 11M como un falsa bandera o del 11S y, y la gente decía, no, 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 son estos que han hecho esto y por mucho que tú le dabas todas Argumentos. todos los argumentos que tú tenías para ello, ellos seguían empeñados en que tú estabas loco perdido y que la información que daba no tenía ningún sentido. Con el paso del tiempo se comprobó de que de locos nada, de que lo que le estábamos diciendo a la gente era correcto. Entonces, ¿qué pasó? Automáticamente esa idea de que existen los falsa bandera fue calando, se fue extendiendo y a la vez que se fue extendiendo fue entrando en ese inconsciente colectivo también, porque igual que hay un inconsciente colectivo hay un consciente colectivo y ese consciente colectivo empezó a engordar, empezó a aumentar y hoy por hoy pues tiene ya un cierto peso en el global del holograma en el que estamos jugando. Claro, ¿y cómo haces para que no te tome ese inconsciente colectivo? Porque aunque no prendas, hoy lo que pasa es que aunque no prendas la TV y entres en el marco de las noticias, los móviles ya reciben, estás en las redes, es como, ¿no? Mira, la gente, Mantenerse como
en esa distancia es todo un ejercicio, Fran. La gente que está en la escuela, cuando hubo el último apagón, estaban partidos de risa, porque veían perfectamente por dónde iba la historia. Entonces estaban súper tranquilos, estaban partidos de risa y algunos hasta compraron palomitas y se las comieron, viendo cómo la gente entraba en pánico, cómo la gente corría a los supermercados a comprar abastecimiento porque pensaban que ya iba a ser eso, lo que no ha estado vendiendo la psique colectiva durante tanto tiempo, ¿vale? Entonces, a toda esa presión que hizo toda aquella gente inconsciente, se le puso en contra una conciencia colectiva que cada vez es mayor, que le quita, le resta todo poder a esa información que se está vertiendo. Que cuando le dan 40 versiones distintas del tema, ya lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a cogernos, vamos a sentar, vamos a respirar profundo y voy a ver lo que a mí, lo que yo siento que está pasando. Y están súper tranquilos. Lo que me decían todos en estos días es que gracias a estar donde están, se han tomado la vida en este momento de una forma completamente distinta a como venían tomándosela. Bueno, ¿y eso no te expone? Digo, Fran, el hecho de que cada vez más personas de alguna forma se mantengan como por fuera, ¿no? ¿Sí? Es estar como por fuera. Eso Podemos es. llamarle holograma, sistema o Matrix o el nombre que querramos poner. Estamos Yo le llamo siendo verlo todo observadores. fuera de la caja, sí. Exacto, somos observadores, ¿no? Ujú. ¿No te expone, digamos, a hacer, es como la parte difícil de los juegos, ¿no? Es como los juegos tienen distintos niveles, pero hay niveles que pueden ser exquisitos por lo difíciles que son y hasta uno se puede obsesionar con querer pasarlo. Digo, ¿no nos exponemos a ser, digamos, a ser más blanco de tomas o esto no pasa? O ya, digamos, el que salió del sistema, ya, digamos, los hacedores del juego perdieron interés. Llega un momento, ten en cuenta que todos son IAs, ¿vale? Llega un momento en el que las propias IAs ya te reconocen como un fuera del sistema. Con lo cual, ¿para qué perder el tiempo contigo si quedan 8.000 millones de seres humanos que sí Para están metidos en el divertirse? sistema? Claro. ¿Entiendes? Entonces dicen, bueno, pues estos los dejamos ya por imposible y además se ve perfectamente en la película Matrix. En Matrix 3, cuando tienen la entrevista, el oráculo con el arquitecto de la Matrix, dice, ¿y qué va a pasar con toda la gente que despertó, que salió de la Matrix? Y decía, bueno, a ellos los dejaremos, pero la siguiente generación los volveremos a meter. Es decir, todos los que han salido, todos los que han tomado conciencia ya han tomado conciencia. Ahora, ¿ellos qué van a hacer? Van a hacer que nuestro grupo se quede fuera de lo que ellos están controlando para que no podamos interceder lo máximo que ellos puedan dentro de la sociedad que ellos sí están controlando. Bueno, ¿Qué ocurre? Ocurre que nuestra acción es exponencial y que lo que nosotros vamos haciendo va tocando cada vez a más seres humanos. Cada vez hay más seres humanos, humanos de alta conciencia, que están conectando con sus avatares para que sus avatares puedan resolver y puedan entrar en otra fase del juego, ¿qué sería cuál? la que nosotros estamos viviendo, en la que nos reímos de lo que está ocurriendo, en la que ya hay gente que va tomando y va comprendiendo ya el tema de los impuestos, de Pero las ese multas, es el etcétera, último nivel, etcétera. digamos, sería como el último nivel del juego, a aspirar llegar o no Hay no un está nivel habilitado. superior a ese.
A ver, Y es el nivel de fantástica y maravillosa experimentación, donde nada es bueno, nada es malo, donde ninguna conciencia sólida, usurpadora puede afectarte en tu vida ya, porque tú consideras que estás por encima de ella, donde ellas mismas rinden pleitesía al humano de alta conciencia que ha conseguido conectar con su avatar. Y como hablábamos antes, te dejan libre. Ahora estamos en la fase intermedia, que es la fase de hay momentos que me río y hay momentos que me pillan porque un familiar se puso enfermo, cualquier sí. cosa, y me vuelvo a conectar. Pero la intención es que ese momento sea cada vez más rápido y que volvamos rápidamente a tomar el control y volvamos rápidamente a esa segunda fase del juego. Bien. ¿Ok? ¿Cuál es el caldo de cultivo más propicio para la parasitación? ¿La alimentación, el- como No. consecuencia las emociones? Digamos, ¿cuál es ese núcleo que dices no entrar ahí es como, digamos, una trampa mortal? Ideas y ¿Ideas? emociones. A ver, dame ideas. Sobre ideas hablemos. Ideas. Te has metido en la cabeza que el tiempo es lineal. Y todo el mundo, o una gran mayoría, creen que el tiempo es lineal y que después del pasado venía el presente y después del presente venía el futuro. Y que son inexorablemente separados. Y que tú no puedes intervenir ni en el pasado ni en el futuro. ¿Y qué hace eso? Eso crea una alta parasitación que llamamos depresión o ansiedad. ¿Por qué digo alta parasitación? Porque tú no eres el dueño, ni cuando tienes una depresión, ni cuando tienes una ansiedad de este programa, de este avatar. No eres dueño, te están ¿Ansiedad de cualquier manipulando. tipo? Momento, ¿ansiedad de cualquier tipo, Fran? Todo lo que es ansiedad es un miedo a lo que va a venir. Ok, Con lo cual, volvemos al principio. Estábamos hablando de que la falta de información fomenta la imaginación. Si tú no sabes qué va a pasar en el futuro, ¿ok? sí, sí. Toda la imaginación que le pueda echar está ahí. Y por eso la frase favorita es, mi vida está llena de terribles momentos que nunca viví. ¿Ok? Cuando tú crees que no puede intervenir en el pasado, te metes en la parasitación que podemos llamar depresión. ¿Ok? Si todo el mundo llegara a comprender que el tiempo realmente es simultáneo y que tanto puede intervenir para el futuro como puede intervenir para el pasado, te devolvería el concepto de que tú tienes el control. Eliminaría por completo todos los engramas, porque un engrama es un suceso del pasado que se va a repetir cada vez que se den las mismas circunstancias a tu alrededor. Pero si tú, con tu propio potencial, vuelves al pasado, arreglas lo que ocurrió, hay una situación de presente que ya ha cambiado. La gente, y de eso hablaremos, por ejemplo, cuando nos reunamos en el Hotel Edén, con Arlequín y con Nieves Martínez, ¿vale? Eh, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos el potencial de poder arreglar el pasado, viajando
al pasado con nuestro sentir para modificarlo y que nuestro presente sea completamente distinto. Y ocurre, es así, es Bueno, un siempre se hecho dijo, probado. Fran, siempre se dijo que el pasado no se puede modificar, pero sí se puede modificar la sensación que nos dejó como impronta ese pasado. No sentir lo que, o sea, ya superar esa sensación de lo que fuera y que eso ya desactiva un montón de cosas en el presente. ¿Y qué relación tiene esto con lo que estás diciendo vos ahora? Es que estás modificando el pasado para hacer que el presente sea distinto para ti. Tu percepción del presente será distinta. Es lo mismo. Tú vas a ir al pasado y desde allí vas a cambiar las energías para que tu presente sea distinto. Pero con eso estás eliminando por completo esa parasitación del pasado hacia tu vida presente. Imagínate que el estudio habla de que un 50% de la humanidad, estamos hablando de unos 4.000 millones de seres humanos, o tienen depresión o van a tener o tienen ansiedad. ¿Sabes lo que sería sanar a 4.000 millones de seres humanos? Sería eliminar por completo a las conciencias sólidas usurpadoras. Claro. Sería cambiar por completo todo la dinámica del holograma. Ya no ¿Eh? habría miedo al pasado, no habría miedo al futuro. Y junto con el miedo a la muerte, que sería el final de los finales, podríamos acabar con toda la parasitación del planeta de las conciencias sólidas usurpadoras. Con lo cual el planeta quedaría solamente con las conciencias sólidas originales con las que ya estuvimos conviviendo y nos fue muy bien. Ahora vuelvo a ese punto. ¿Solamente las personas somos parasitadas o se parasitan, digamos, sucesos, lugares? Se eh, puede parasitar todo porque no sabemos exactamente cómo están esos lugares, no sabemos, es que, a ver, nosotros estamos pensando que somos el colmum del universo y que todo se ha hecho para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que al igual que un árbol se alimenta de la tierra, que un animal se alimenta de la planta, ¿ok? Y que nosotros nos alimentamos de las plantas y de los animales, tiene que haber por fuerza algo que se está alimentando de nosotros. ¿Por qué? Porque es una cadena alimenticia. Lo que no puede Eh, acabar la cadena alimenticia es con el ser humano y punto. Porque si nos pero, ¿y vamos más abajo, hasta dónde llega esa cadena alimenticia? pues mira, te tendría que hablar de la escala de Kardashev, por ejemplo. La escala de Kardashev habla de que hay diferentes niveles de humanidades. Que habría una humanidad que seríamos nosotros actualmente, que está en el 0,7, no llega ni al grado 1, ¿ok? Y que por encima de esa humanidad grado 1 hay una humanidad grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 y grado 6. Y que una alimentación no tiene por qué ser negativa en el fondo. Porque, por ejemplo, nosotros alimentándonos de lo que hay en el planeta, podemos hacer que el planeta mejore realmente. Porque ¿qué es el abono? Si no es lo que nosotros desechamos de nuestra alimentación, que cae directamente a la tierra y la nutre y hace que haya nuevas plantas, que esas plantas crezcan mejor y que alimenten a animales y que esos animales se hagan más grandes y todo eso.
O sea, no podemos estar pensando que la alimentación en ese aspecto a nivel natural siempre, ¿vale? Tiene que ser negativa. La alimentación negativa es la alimentación que a ti te empeora en salud o que a ti te empeora en tu bienestar. Pero hay, como te digo, hay entidades dentro de tu cuerpo que se están alimentando también de una parte de ti y sin embargo lo que están haciendo es mejorar la salud de tu cuerpo, que si no las tuvieras, sufrirías por ello, como es la fauna intestinal. La flora y la fauna intestinal, esa es su función. Y hay más espacio en el cuerpo, en el avatar, que están preparadas para ello. O sea, no es solo esa Pero ¿no parte. condiciona la alimentación a un poco la dinámica emocional de la persona? Digamos, digamos, el hecho de comer carne, por ejemplo, o alimentarse más de comida cruda, ¿no crees que eso genera un tipo de parasitosis en el cuerpo y que a su vez trae como consecuencia un estadio emocional? Mira, hay que tener en cuenta dos cosas. Una es la duración de la digestión. Es evidente que cuanto más, digamos, complicada sea la digestión de un producto, más daño se va a hacer al cuerpo. ¿Ok? Ok. También es cierto que la comida que más nos cuesta digerir es la que más proteínas tiene para nosotros. ¿Vale? Pero si tenemos que coger ese orden, diríamos que lo que mejor nos alimenta son los aminoácidos. ¿Por qué? Porque de toda la comida que tú vas a comer, lo que vas a extraer son los aminoácidos, que Ujú. son los que vas a utilizar para generar o regenerar el organismo. ¿Ok? Con lo cual tampoco nos haría falta comer ni vegetariano, ni, por supuesto, carnívoro, ni siquiera veganamente. Solamente alimentándonos del aire ya estamos cogiendo aminoácidos, porque todo el holograma donde estamos existiendo se creó con 64 aminoácidos, aunque no han dicho que solo hay 22 aminoácidos, pero se creó con 64 aminoácidos y existen. Son los 64 diagramas de Lichín. ¿Ok? Mirá vos. Claro. Ahí están todos los aminoácidos reales de los 64 con los que se creó todo el holograma en el que estamos existiendo. Con lo Tenemos que hablar cual, de esto, Fran. No, no puedo creer lo que sale a esta altura. claro. Entonces, todo lo que nosotros tenemos alrededor ahora mismo de nosotros ya nos está alimentando. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que tiene un programa instalado que dice que si no se alimenta de algo físico, se muere. Claro. Y no es así, para nada. Y si el sol forma parte de todo esto, la energía que nos llega del sol tiene que formar parte también de nuestra alimentación. ¿Ok? O sea que tendría que ser una meta llegar a ese tipo de alimentación también. ¿Y qué Esa es la cambiaría? meta. No nos queda mucho tiempo. ¿Qué En dos cambiaría? minutos. Te lo digo en Sí, dos palabras. Cambiaría completamente nuestra duración de existencia. ¿en serio? Viviríamos más tiempo. Mucho más. Mucho más. Como se vivía antes de que Adán y Eva comieran del árbol del bien y del mal.
Bueno, hablemos la próxima vez de estos 64 hexagramas o aminoácidos que conviven con nosotros y saber identificarlos y dónde están. Vamos a profundizar esto, Fran. Te vamos a hacer más seguido, vamos a poner una agenda más antes de, de tanto tiempo, porque después se hace muy larga la espera, Fran. Así que le vamos a decirle a la gente que te encuentran En Telegram en Telegram. y en YouTube en Anken, y en Telegram @franmateos con S, para poder acceder tanto a la escuela como, bueno, los dos retiros que tenemos planteados para este año ya están llenos. El que se va a hacer en agosto aquí en España y el que se va a hacer en México en diciembre ya están llenos. Ahora tenemos algo que ya anunciaremos en su momento para Argentina Que ya lo y anunciaste. bueno, he Ya dicho un poco, he dicho un poco. anunciaste al principio del programa. Tremendo encuentro va a haber en Argentina, ya lo vamos a anunciar Sí, bien, pero bueno, vayan sabiendo que Fran está llegando aquí y que va a ser un encuentro súper potente en nuestro país. Vamos a ir contándolo también. Bueno, sí. Fran, un placer. Sigamos hablando de esto, por favor. No, no, no lo dejemos. Ahora termina el programa. Me despido de todos. Vamos a hacer una pronta agenda. ¿Eh? Muy Bueno, bien. gracias, Fran. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo. Chau, chau. Bueno, Chao. cerramos con esto el portal. Muchas gracias.